Universidad Rural de Guatemala les da la bienvenida, esta vez al curso Diseño Estructural, con los contenidos de la semana 16, Diseño de cimientos según ACI. Objetivo de la clase, entender lo básico de las cimentaciones, los tipos de cimentación y cómo diseñar una zapata aislada. Conceptos basados en la versión ACI 318 del año 2005. Las zapatas son miembros estructurales que se usan para soportar columnas y muros, para transmitir sus cargas al suelo subyacente. El concreto reforzado es un material muy adecuado para las zapatas. La presión que los suelos ejercen debajo de las zapatas es generalmente de unas cuantas toneladas por pie cuadrado. Los esfuerzos de compresión de los elementos estructurales pueden llegar a varios cientos de toneladas por pie cuadrado, mismas que deberán ser distribuidas sobre suficiente área del suelo en cuestión. En la primera diapositiva podemos ver los tipos de zapatas. Entre las diversas zapatas de concreto reforzado de uso común se encuentran las zapatas corridas para muros, las zapatas aisladas, las zapatas combinadas, las losas de cimentación y las cabezas de pilotes. En esta sección se presentan brevemente estos tipos de zapata. Una zapata corrida, que es la figura A, es simplemente una ampliación de la parte inferior de un muro, cuya finalidad es distribuir adecuadamente la carga sobre el suelo de la cimentación. Las zapatas corridas se usan normalmente en el perímetro de un edificio y a veces bajo los muros interiores, toda vez que estos estén recibiendo cargas. Una zapata aislada o zapata para columna, que es la figura B, se usa para soportar la carga de una sola columna. Estas son las zapatas más comúnmente usadas, particularmente cuando las cargas son relativamente ligeras y las columnas no están muy cercanas entre sí. También están las zapatas combinadas. Estas se usan para soportar las cargas de dos o más columnas, como se puede ver en la figura C. Una zapata combinada puede ser económica cuando dos o más columnas fuertemente cargadas están separadas entre sí a una distancia tal que sus zapatas individuales quedarían traslapadas. Las zapatas individuales son usualmente cuadradas o rectangulares y si se emplearan para columnas situadas en los linderos del terreno, se extenderían más allá de estos. Una zapata para una columna tal, combinada con otra para una columna interior, pueden diseñarse de manera que no sobrepasen los límites de la propiedad. Luego está la zapata extensa o losa de cimentación flotante. Esta es la figura D. Es una losa continua de concreto reforzado sobre una gran área que se usa para soportar muchas columnas y muros. Este tipo de cimentación sirve cuando la resistencia del suelo es baja o las cargas de las columnas muy grandes, pero no se usan pilotes o cajones de cimentación. En tales casos, las zapatas aisladas resultarían tan grandes que sería más económico usar una losa continua sobre toda el área. Si se diseñan zapatas individuales para cada columna y su área combinada es mayor que la mitad del área contenida dentro del perímetro del edificio, es normalmente más económico usar una losa continua. Este tipo de cimentación es particularmente útil para reducir los asentamientos diferenciales entre columnas. Esta reducción puede ser de 50% o mayor. En este tipo de cimentación las excavaciones suelen ser bastante profundas. La meta es retirar una cantidad de tierra cuyo peso sea aproximadamente igual al peso del edificio. Si se hace así, la presión neta del suelo después de ser construido, el edificio será teóricamente igual a la que existía antes de efectuar la excavación. Las edificaciones entonces flotarán sobre la losa. Finalmente tenemos las cabezas de pilotes. Son zapatas o losas de concreto reforzado que se usan para distribuir las cargas de las columnas en grupos de pilotes. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver las presiones reales del suelo. La presión del suelo en la superficie de contacto entre zapata y suelo se supone uniforme distribuida, siempre que la carga esté aplicada en el centro de gravedad de la zapata. Lo podemos ver en la figura A. Se hace esta hipótesis aun cuando muchas pruebas han demostrado que las presiones de suelo no están distribuidas uniformemente, debido a la variación en las propiedades del suelo, a la rigidez de la zapata y a otros factores adicionales. Sin embargo, la hipótesis de una presión uniforme usualmente conduce a diseños conservadores, ya que las fuerzas cortantes y los momentos calculados resultan mayor que los que realmente se presentan. Como ejemplo de la variación de presiones de suelo, consideremos las zapatas sobre suelos de arena y suelos de arcilla.
Cuando están soportadas por suelos arenosos, las presiones son mayores bajo el centro de la zapata y menores en los bordes. Lo podemos ver en la figura B. La arena en los bordes de la zapata no tiene un gran soporte lateral y tiende a moverse por debajo de los bordes en cuestión, con lo cual una mayor carga es tomada cerca del centro de la zapata. Si el fondo de una zapata está situado a cierta distancia de la superficie del terreno, un suelo arenoso proporcionará un soporte bastante uniforme para la zapata, pues su movimiento lateral será restringido. Justo el caso contrario ocurre con las zapatas soportadas en suelos arcillosos. La arcilla bajo los bordes de la zapata se pega o tiene cohesión con el suelo arcilloso del entorno. En consecuencia, una mayor carga es tomada en los bordes que en el centro de la zapata. Eso se puede ver en la figura C. El proyectista debe entender claramente que la hipótesis de una presión uniforme del suelo bajo la zapata se hace con el fin de simplificar los cálculos y puede ser que la hipótesis tenga que ser revisada para ciertas condiciones de los suelos. Si la carga está aplicada excéntricamente a la zapata con respecto al centro de gravedad de esta, se supone que la presión del suelo varía uniformemente en proporción al momento, como se muestra en las otras figuras, en las figuras 11.12 y la figura 11.23. Estas no aparecen en esta imagen ahorita. Vamos a entrar a hablar sobre la presión permisible de los suelos. Este valor debe ser determinado por un especialista de suelos, el geotécnico, en base a sus estudios de suelo y laboratorio. Los valores resultantes serán comparados con códigos locales. En nuestro caso, sabemos que es el ACI. El AGIES. El ACI de 1971, en su inciso 15.2, proporciona un método para determinar el área de zapata requerida. El valor soporte del suelo se incrementa a un valor último como en las cargas de servicio, que habíamos hablado que son el 1.4 veces la carga muerta y más 1.7 veces la carga viva. Esta sumatoria dividida dentro de la sumatoria de la carga muerta más la carga viva. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hay muchas formas de diseñar zapatas y las variantes que vimos en las diapositivas del inicio, cada una representa un método particular. Vamos a tratar en este tema, por el tiempo que nos queda disponible, sobre las zapatas cuadradas. Las zapatas aisladas generalmente proporcionan la solución más económica para la cimentación de columnas. Tales zapatas son comúnmente cuadradas en planta, pero también pueden ser rectangulares, circulares u octogonales. Las zapatas rectangulares se usan cuando el espacio disponible o las secciones transversales de las columnas son marcadamente rectangulares. La mayoría de las zapatas consisten en losas de espesor constante, como las mostradas en la figura A. Pero si los espesores calculados resultan mayores a 3 o 4 pies, puede ser más económico usar zapatas escalonadas, como en la figura B. Está claro que las fuerzas cortantes y los momentos en una zapata son mayores cerca de la columna, por lo que se requiere un mayor espesor en esa zona en que las partes exteriores de la zapata. Para zapatas muy grandes como las de los estribos de puentes, las zapatas escalonadas pueden proporcionar ahorros considerables en la cantidad de concreto que hay que usar. En ocasiones se usan zapatas con declive, que es la forma de la figura C, en vez de una escalonada, pero el costo de la mano de obra puede ser mayor. Ya sea que se use una zapata escalonada o una con declive, es necesario verter el concreto en una sola colada. Vemos ahora en la siguiente imagen. Vamos a ver la teoría de la parte cortante. Vemos del lado derecho donde dice fuerza cortante tipo viga. Sabemos que el concreto falla a 45 grados. Es así como el punzonamiento afecta. Entonces el ala, que está en color rojo, es la parte que se separaría, tal como se puede observar en la figura de la izquierda, en la parte superior. Entonces el diseño por corte nos va a llevar a algunas ecuaciones que vamos a ver más adelante, pero que se fundamentan en lo que está aquí inicialmente. Hay dos condiciones debidas a los efectos cortantes que deben considerarse en las zapatas para columnas, independientemente de la forma de esta. La primera es debida al cortante en un sentido o cortante de viga, el cual es el mismo que se considera para las zapatas de muros en la sección anterior.
En el siguiente análisis nos referimos a la zapata de la figura que está del lado derecho. La fuerza cortante BU sub 1, estas son las ecuaciones que van a aparecer en la siguiente diapositiva. Se toma a lo largo de la sección, que es el corte que se ve vertical y que separa la línea achurada roja del resto de la zapata. Es igual a la presión neta del suelo, multiplicada por el área sombreada hacia afuera de la sección. En la expresión que sigue, B es el ancho total de la zapata. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Podemos ver aquí la ecuación. Entonces B es el ancho total de la zapata, el valor máximo de B sub U1 si no se usan estribos. Y aquí vemos la ecuación D igual a BU sub 1 dividido dentro de delta multiplicado por 2 por la raíz cuadrada de F'C multiplicado por B. La segunda condición de cortadura es la del cortante en dos sentidos o por penetración. Vamos a volver a la figura, que es la del lado izquierdo. La carga de compresión en la columna tiende a extenderse en la zapata, oprimiéndose a la tensión diagonal en esta, con el resultado de que una columna cuadrada tiende a perforar una porción de la losa que tiene la forma de una pirámide truncada. En el código ACI establece que la sección crítica para el cortante con penetración se localiza a una distancia de medios de la cara de la columna. La fuerza cortante BU sub 2 consiste en toda la presión neta hacia arriba sobre el área sombreada mostrada, esto es, sobre el área fuera de la porción que tiende a ser penetrada. En la expresión que sigue, B sub 0 es el perímetro alrededor del área penetrada. Hay dos ecuaciones más que están presentadas en la siguiente diapositiva, en la última de las diapositivas. Podemos ver ahí todas las ecuaciones. Todas estas corresponden al sistema inglés. Sería importante, por favor, que buscasen en los códigos para poder encontrar el equivalente al sistema internacional. Pasemos ahora a las preguntas. ¿Qué representa la ecuación Q sub S igual a U dividido A sub F? La pregunta 2. ¿Cuál es la altura mínima D para zapatas apoyadas sobre el suelo? Pregunta 3. ¿Cuál es el área de refuerzo mínimo a través de la interfase para columnas y pedestales construidos en obra? Pregunta 4. ¿Cuál es la altura mínima D para zapatas apoyadas sobre pilotes? Pregunta 5. De no ser posible una construcción monolítica de zapatas escalonadas o combinadas, ¿cómo se debe proceder? El capítulo 15 de la norma ACI 318 del año 2005 contiene todas estas respuestas. Se les encomienda, por favor, a que las busquen. Por lo demás, muchas gracias por su atención. Se les desea todo el éxito del mundo.